Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Quería empezar este video pidiéndoles las disculpas por haberme alejado lo suficiente de este gran proyecto que es para mí muy importante. Fueron varias cosas que pasaron en mi vida, varios momentos, y he estado también bastante ocupado en otras cosas y no en lo que realmente me importa, que es juntos podemos ver. Pero bueno, nunca es tarde para volver a comenzar. Primero quiero empezar agradeciendo por ver este video. Espero que te puedas quedar hasta el final. Y agradecer a todas las personas que a veces han comentado de que quieren la otra parte del video o por qué no sigo haciendo juntos podemos ver. Gracias. Muchas gracias. Espero que esta comunidad crezca un poco más. Y nada más. Los quiero mucho. Así que sin más preámbulo, empecemos con la parte número 13 del libro El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. A continuación, dice así: el viaje se reanudó con buenos augurios al caer la tarde del domingo 21 de mayo, más impulsados por las aguas propicias que por las bogas. Los champanes dejaban atrás los precipicios de pizarra y los espejísimos de los playones. Las balsas de troncos que ahora encontraban en número mayor parecían más veloces, al contrario de las que vieron los primeros días. En estas habían construido casitas de ensueño con tiestos de flores y ropa puesta a secar en las ventanas, y llevaban gallineros de alambre, vacas de leche, niños decrépitos que se quedaban haciendo señales de adiós a los champanes, muchos después de que habían pasado. Viajaron toda la noche por un remanso de estrellas. Al amanecer, brillante bajo los primeros soles, avistaron la población de Zambrano. Bajo la enorme ceiba del puerto los esperaba don Castulo Campillo, llamado el Nene, que tenía en su casa un Sancho costeño en honor del general. La invitación se inspiraba en la leyenda de que su primera visita a Zambrano, él había almorzado en una fonda de mala muerte en el peñón del puerto, y había dicho que aunque solo fuera por el suculento sancocho costeño, tenía que regresar una vez al año. La dueña de la fonda se impresionó tanto con la importancia del comensal que mandó a pedir platos y cubiertos prestados a la casa distinguida de la familia Campillo. No eran muchos los pormenores que el general recordaba de aquella ocasión. Ni él ni José Palacios estaban seguros de que el sancocho costeño fuera lo mismo que el hervido de carne gorda de Venezuela. Sin embargo, el general Carreño creía que era lo mismo, y que en efecto lo había comido en el peñón del puerto, pero no durante la campaña del Río, sino cuando estuvieron allí 3 años antes en el bote de vapor. El general, cada vez inquieto con las goteras de su memoria, aceptó el testimonio con humildad. El almuerzo para los granaderos de la guardia fue bajo los grandes almendros del patio de la casa señorial de los Campillo, y servido sobre tablas de madera con hojas de plátano en vez de manteles. Interesante, hojas de plátano en vez de manteles. En la terraza interior, dominando el patio, había una mesa espléndida para el general y sus oficiales y unos pocos invitados, puesta con todo rigor a la manera inglesa. La dueña de casa explicó que la noticia de Mompox los había sorprendido de las 4 de la madrugada y apenas si habían tenido tiempo de sacrificar la res mejor criada de sus potreros. Allí estaba, cortada en presas suculentas y hervida a fuego alegre en grandes aguas, junto con todos los frutos de la huerta. ¡Wow! La noticia de que le tenían listo un agasajo sin anuncio previo le había avinagrado el humor al general, y José Palacios tuvo que apelar a sus mejores artes de conciliador para que se aceptara a desembarcar. El ambiente acogedor de la fiesta le compuso el ánimo. Elogió con razón el buen gusto de la casa y la dulzura de las jóvenes de la familia, tímidas y serviciales, que atendieron la mesa de honor con una fluidez a la antigua. Elogió, sobre todo, la pureza de la vajilla y el timbre de los cubiertos de plata fina con los emblemas heráldicos de alguna casa arrasada por la fatalidad de los nuevos tiempos. Pero comió con los suyos.
La única contrariedad se la causó, mejor dicho, un francés que vivía al amparo de los Campillo y que asistió, mejor dicho, al almuerzo con unas ansias insaciables de demostrar ante tan insignes huéspedes sus conocimientos universales sobre los enigmas de esta vida y la otra. ¡Wow! Lo había perdido todo en un naufragio y ocupaba la mitad de la casa desde hacía casi un año con su séquito de ayudantes y criados, a la espera de unos auxilios inciertos que debían llegar de la Nueva Orleans. José Palacio supo que se llamaba Diocles Atlantique, pero no pudo establecer cuál era su ciencia ni el género de su misión en la Nueva Granada. Desnudo y con un tridente en la mano, habría sido igual al rey Neptuno. Wow, me imagino que barbón y grande, ¿no? Y tenía bien establecida en el pueblo una reputación de grosero y desalineado. Pero el almuerzo con el general lo excitó de tal modo que llegó a la mesa recién bañado y con las uñas limpias, wow, y vestido en el bochorno de mayo como en los salones invernales de París. Súper abrigado, ¿no? Con la casaca azul de botones dorados y el pantalón a rayas de la vieja moda del directorio. Desde el primer saludo sentó una cátedra enciclopédica en un castellano limpio. Contó que un discípulo suyo en la escuela primaria de Grenoble acaba de descifrar los jeroglíficos egipcios después de 14 años de insomnio, que el maíz no era originario de México, sino de una región de Mesopotamia, donde se había encontrado fósiles anteriores a la llegada de Colón en las Antillas, que los asirios obtuvieron pruebas experimentales de la influencia de los astros en las enfermedades, que al contrario de lo que decía una enciclopedia reciente, los griegos no conocieron los gatos hasta el 400 a.C. Mientras pontificaba sin tregua sobre estos y otros muchos asuntos, solo hacía pausas de emergencia para lamentarse de los defectos culturales de la cocina criolla. El general, sentado frente a él, le prestó apenas una atención cortés, fingiendo comer más de lo que comía sin levantar la vista del plato. El francés intentó hablarle en su lengua desde el principio y el general le correspondía por gentileza, pero volvía de inmediato al castellano. Su paciencia de aquel día sorprendió a José Laurencio Silva, que sabía cuánto lo exasperaba el absolutismo de los europeos. El francés se dirigía en voz alta a los distintos invitados, aún a los más distantes, pero era evidente que solo le interesaba la atención del general. De pronto, saltando del gallo al burro, según dijo, le preguntó de un modo directo cuál sería en definitiva el sistema de gobierno adecuado para las nuevas repúblicas. Sin levantar la vista del plato, el general preguntó a su vez: ¿Y usted qué opina? Opino que el ejemplo de Bonaparte es bueno no solo para nosotros, sino para el mundo entero, dijo el francés. No dudo que usted lo crea, dijo el general sin disimular la ironía. Los europeos piensan que solo lo que inventa Europa es bueno para el universo mundo y que todo lo que sea distinto es execrable. Execrable es sinónimo de basura, pero mucho más allá, es un sinónimo mucho más denso. Yo tenía entendido que su excelencia era el promotor de la solución monárquica, dijo el francés. Pelea. El general levantó la vista por primera vez. Pues ya no la tenga entendido, dijo. Mi frente no será mancillada nunca por una corona. Señaló con el dedo al grupo de sus edecanes y concluyó: ahí tengo el turbante para recordármelo. A propósito, dijo el francés, la declaración que usted hizo cuando fusilaron al emperador les dio un gran aliento a los monárquicos europeos. No le quitaría ni una letra a lo que dije entonces, dijo el general. Me admira que un hombre tan común como Iturbide hiciera cosas tan extraordinarias, pero que Dios me libre de su suerte, como me ha librado de su carrera, aunque sé que no me librará jamás de la misma ingratitud.
Enseguida, trató de moderar su aspereza y explicó que la iniciativa de implantar un régimen monárquico en las nuevas repúblicas había sido del general José Antonio Páez. La idea proliferó, impulsada por toda clase de intereses equívocos, y él mismo llegó a pensar en ella encubierta bajo el manto de una presidencia vitalicia como una fórmula desesperada para conseguir y mantener... Perdón, no sé detener esa última parte, mejor lo leo nuevamente. Enseguida trató de moderar su aspereza y explicó que la iniciativa de implantar un régimen monárquico en las nuevas repúblicas había sido del general José Antonio Páez. La idea proliferó, impulsada por toda clase de intereses equívocos, y él mismo llegó a pensar en ella encubierta bajo el manto de una presidencia vitalicia, como una fórmula desesperada para conseguir y mantener a toda costa la integridad de América. Pero pronto se dio cuenta de su contrasentido. Con el federalismo me sucede al revés, concluyó. Me parece demasiado perfecto para nuestros países, por exigir virtudes y talentos muy superiores a los nuestros. En todo caso, dijo el francés, no solo los sistemas, sino sus excesos, lo que deshumaniza la historia. Ya conocemos de memoria ese discurso, dijo el general. En el fondo es la misma necedad de Benjamin Constant, el más grande pastelero de Europa, que estuvo contra la revolución y después con la revolución, que luchó contra Napoleón y después fue uno de sus áulicos, que muchas veces se acuesta republicano y amanece monarquista, o al revés, y que ahora se ha constituido en el depositario absoluto de nuestra verdad por obra y gracia de la prepotencia europea. Los argumentos de Constant contra la tiranía son muy lúcidos, dijo el francés. El señor Constant, como buen francés, es un fanático de los intereses absolutos, dijo el general. En cambio, el abate Prat dijo lo único lúcido de esa polémica, cuando señaló que la política depende de dónde se hace y cuándo se hace. Durante la guerra a muerte, yo mismo di la orden de ejecutar a 800 prisioneros españoles en un solo día, inclusive a los enfermos en el hospital de La Guaira. Hoy, en circunstancias iguales, no me temblaría la voz para volver a darla, y los europeos no tendrían autoridad moral para reprochármelo, pues si una historia está anegada de sangre, de indignidades, de injusticias, esa es la historia de Europa. A medida que se adentraba en el análisis, iba atizando su propia furia en el gran silencio que pareció ocupar el pueblo entero. El francés, abrumado, trató de interrumpirlo, pero él lo inmovilizó con un gesto de la mano. El general evocó las matanzas horrorosas de la historia europea. La noche de San Bartolomé, el número de muertos pasó de 2000 en 10 horas. La noche de San Bartolomé, el número de muertos pasó de 2000 en 10.000 en horas. En el esplendor del Renacimiento, 12.000 mercenarios a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. Y la apoteosis, Iván IV, al zar de todas las Rusias, bien llamado el Terrible, exterminó a toda la población de los ciudadanos intermedias entre Moscú y Novgorod, y en esta hizo masacrar en un solo salto a sus 20.000 habitantes, por la simple sospecha de que había una conjura contra él. Sospecha. Así que no nos hagan más el favor de decirnos lo que debemos hacer, concluyó. No traten de enseñarnos cómo debemos de ser. No traten de que seamos iguales a ustedes. No pretendan que hagamos bien en 20 años algo de lo que ustedes no lo han hecho en más de 2000. ¡Tómala! Cruzó los cubiertos sobre el plato y por primera vez fijó en el francés sus ojos en llamas. Por favor, carajos, déjennos hacer tranquilos nuestra edad media. ¡Wow! El general se quedó sin aliento, vencido por un nuevo zarpazo de la tos, pero cuando logró dominarla, no le quedaba ni un vestigo de rabia. Se volvió hacia el nene Campillo y lo distinguió con su mejor sonrisa.
Perdone usted, querido amigo, le dijo, semejantes monsergas no eran dignas de un almuerzo tan memorable. El coronel Wilson le refirió este episodio a un cronista de la época, que no se tomó la molestia de recordarlo. El pobre general es un caso acabado, dijo. En el fondo, esa era la certidumbre de cuantos lo vieron en su último viaje, y tal vez fue por eso que nadie dejó un testimonio escrito. Incluso, para algunos de sus acompañantes, el general no pasaría a la historia. Interesante. La selva era menos densa después de Zambrano, y los pueblos se hicieron más alegres y coloridos. Y en algunos había música callejera sin ninguna causa. El general se echó en la hamaca, tratando de digerir con una siesta pacífica las impertinencias del francés, pero no le fue fácil. Siguió pendiente de él, lamentándose con José Palacios de no haber encontrado a tiempo las frases certeras y los argumentos invencibles que solo ahora se le ocurrían, en la soledad de la hamaca y con el adversario fuera de su alcance. Sin embargo, al atardecer estaba mejor, y dio instrucciones al general Carreño para que el gobierno tratara de mejorar la suerte del francés en desgracia. ¡Wow! Lo ayudó. La mayoría de los oficiales, animados por la proximidad del mar, que se hacía cada vez más evidente en la ansiedad de la naturaleza, soltaban las riendas de su buen amigo natural, ayudando a los bogas, cazando caimanes con arpones de bayoneta, complicando los trabajos más fáciles para aliviarse de sus energías sobrantes con jornadas de galeote. José Laurencio Silva, en cambio, dormía de día y trabajaba de noche, siempre que le fuera posible, por el viejo terror de quedarse ciego por las cataratas, como ocurrió a varios miembros de su familia materna. Se levantaba en las tinieblas para aprender a ser un ciego útil. En los insomnios de los campamentos el general lo había oído muchas veces, con sus trajines de artesano, serruchando las tablas de los árboles que él mismo desbastaba, armando las piezas, amortiguando los martillos para no perturbar los sueños ajenos. Al día siguiente, a pleno sol, resultaba difícil creer que semejantes artes de ebanistería hubieran sido hechas en la oscuridad. En la noche del Puerto Real, José Laurencio Silva tuvo tiempo apenas de dar el santo y seña cuando un centinela estaba a punto de dispararle, creyendo que alguien trataba de deslizarse en las tinieblas hasta la hamaca del general. No, era él que estaba practicando. La navegación era más rápida y serena, y el único percance lo ocasionó un buque de vapor del comodoro Elberns que pasó resollando en sentido contrario, y su estela puso en peligro los champanes y volteó el de las provisiones. En la cornisa se leía el nombre con letras grandes: El Libertador. El general lo miró pensativo hasta que pasó el peligro y el buque se perdió de vista. El Libertador, murmuró. Después, como quien pasa a la hoja siguiente, se dijo: pensar que ese soy yo. ¡Wow! Por la noche permaneció despierto en la hamaca, mientras los bogas jugaban a identificar las voces de la selva, los monos capuchinos, las cotorras, la anaconda. De pronto, sin que viniera a cuento, uno de ellos contó que los Campillo, ya recordemos acá los Campillo, los que hace poco hemos hablado, habían enterrado en el patio de la Vajilla Inglesa la cristalería de Bohemia, los manteles de Holanda, por terror al contagio de la tisis, o sea, cosas que habían guardado para no contagiarse. Era la primera vez que el general oía aquel diagnóstico callejero. Aunque ya era corriente a lo largo del río y había de serlo muy pronto en todo el litoral, José Palacios se dio cuenta de que le había impresionado, pues dejó de mecerse en la hamaca. Al cabo de una larga reflexión dijo: yo comí con mis cubiertos. Al día siguiente arrimaron en el pueblo de Tenerife para reponer las provisiones perdidas en el naufragio. El general permaneció de incógnito en el champán, pero envió a Wilson a averiguar por un comerciante francés de apellido Lenoir, cuya hija, Anita, debía andar entonces por los 20 años. Como las averiguaciones fueron inútiles en Tenerife, el general quiso que las agotaran también en las poblaciones vecinas de Guaitaro, Salamina y El Piñón,
hasta convencerse de que la leyenda no tenía sustento alguno en la realidad. Su interés era comprensible, porque durante años lo había perseguido de Caracas a Lima el murmullo insidioso de que entre Anita Lenoit y él había surgido una pasión desatinada e ilícita a su paso por Tenerife durante la campaña del Río. Le preocupaba, aunque nadie pudiera hacer para desmentirlo, el primer término, porque también el coronel Juan Vicente Bolívar, su padre, había tenido que padecer varias actas y sumarias ante el obispo del pueblo de San Mateo por supuestas violaciones de mayores a menores de edad y por su mala amistad con otras muchas mujeres, en ejercicio ávido del derecho de pernada. Y en término segundo, porque durante la campana del Río no había estado en Tenerife, sino 2 días, insuficientes para un amor tan encarnizado. Sin embargo, la leyenda prosperó hasta el punto de que en el cementerio de Tenerife hubo una tumba con la lápida de la señorita Anne Lenoit, que fue un lugar de peregrinación para enamorados hasta fines del siglo. ¡Wow! Tendría que ir. En el séquito del general eran motivo de burla En el séquito del general eran motivo de burlas cordinales las molestias que sentía José María Carreño en el muñón del brazo. Sentía los movimientos de la mano. Eso es muy cierto. Cuando las personas pierden alguna extremidad, el cerebro puede, pues es como que pierdo mi brazo derecho o mi pierna izquierda y, no sé, salgo a la calle, pasa frío y de la nada siento dolor en mi pierna izquierda, por ejemplo, en mi rodilla de mi pierna izquierda, pero no tengo rodilla y pierna izquierda o no tengo brazo derecho. Eso es muy cierto. Incluso ya han creado una operación para que las personas, porque todo está en el cerebro, puedan como que matar esa zona en el cerebro que cree que tiene que cree que tiene la extremidad y por eso causa dolor a propósito por algo, para eliminarlo, ¿no? Es muy interesante este tema. Perdón, me fui. Retomo. Ay, Dios, me fui. Ya, aquí. Él conservaba aún bastante sentido del humor para reírse de sí mismo. En cambio, le preocupaba la costumbre de contestar las preguntas que le hacían estando dormido. Entablaba diálogos de cualquier género sin las inhibiciones de la vigilia. Revelaba propósitos y frustraciones que sin duda se habría reservado despierto. Y en cierta ocasión se le acusó, sin fundamento, de haber cometido en sueños una infidencia militar. La última noche de navegación, mientras velaba junto a la hamaca del general José Palacios, oyó que Carreño dijo desde la proa del champán: 7.882. ¿De qué estamos hablando?, le preguntó José Palacios. Las estrellas, dijo Carreño. El general abrió los ojos, convencido de que Carreño estaba hablando dormido, y se incorporó en la hamaca para ver la noche a través de la ventana. Era inmensa y radiante, y las estrellas nítidas no dejaban un espacio en el cielo. ¡Wow! Deben ser como 10 veces más, dijo el general. Son las que dije, dijo Carreño, más 2 errantes que pasaron mientras las contaba. Entonces el general abandonó la hamaca y lo vio tendido boca arriba en la proa, más despierto que nunca, con el torso desnudo cruzado de cicatrices enmarañadas y contando las estrellas con el muñón del brazo. Así lo habían encontrado después de la batalla de Cerritos Blancos, en Venezuela, tinto en sangre y medio destazado, y lo dejaron tendido en el lodo creyendo que estaba muerto. Tenía 14 heridas de sable, varias de las cuales le causaron la pérdida del brazo. Más tarde sufrió otras en distintas batallas, pero su moral quedó íntegra. Aprendió a ser tan diestro con la mano izquierda, que no solo fue célebre por la ferocidad de sus armas, sino por la exquisitez de su caligrafía. Ni las estrellas escapan a la ruina de la vida, dijo Carreño. Ahora hay menos que hace 18 años. Estás loco, dijo el general. No, dijo Carreño, estoy viejo, pero me resisto a creerlo. Te llevo 8 años largos, dijo el general. Yo cuento 2 más por cada una de mis heridas, dijo Carreño, así que soy el más viejo de todos. En ese caso, el más viejo sería José Laurencio, dijo el general. 6 heridas de bala,
7 de lanza, 2 de flecha. Carreño lo tomó de través y replicó con un veneno recóndito: y el más joven sería usted, ni un rasguño. No era la primera vez que el general escuchaba esa verdad como un reproche, pero no pareció resentirlo en la voz de Carreño, cuya amistad había pasado ya por las pruebas más duras. Se sentó junto a él para ayudarlo a contemplar las estrellas en el río. Cuando Carreño volvió a hablar, al cabo de una larga pausa, estaba ya en el abismo del sueño. «Me niego a admitir que con este viaje se acabe la vida», dijo. «La vida no se acaba solo con la muerte», dijo el general. «Hay otros modos, inclusive algunos más dignos». Carreño se resistía a admitirlo. «Alguno habría que hacer», dijo, «aunque fuera darnos un buen baño de cariaquito morado, y no solo nosotros, todo el ejército libertador». En un segundo viaje a París, el general no había oído hablar todavía de los baños de cariaquito morado, que es la flor de la lentana, popular en su país para conjurar la mala suerte. Fue el doctor Aimé Bonpland, colaborador de Humboldt, quien le habló con una peligrosa seriedad científica de esas flores virtuosas. Por la misma época conoció a un venerable magistrado de la Corte de Justicia de Francia, que había sido joven en Caracas y apareció a menudo en los salones literarios de París con su hermosa melena y su barba de apóstol teñidas de morado por los baños de purificación. Él se reía de todo lo que oliera a superstición o artificio sobrenatural y de cualquier culto contrario al racionalismo de su maestro Simón Rodríguez. Entonces acababa de cumplir 20 años, era viudo reciente y rico. Estaba deslumbrado por la coronación de Napoleón Bonaparte, se había hecho masón, recitaba de memoria en voz alta sus páginas favoritas de Emilio y la nueva Eloísa de Rousseau, que fueron sus libros de cabecera durante mucho tiempo, y había viajado a pie de la mano de su maestro y con el morral a la espalda a través de casi toda Europa. ¡Wow! En una de las colinas, viendo a Roma a sus pies, don Simón Rodríguez, de quien estamos hablando, le soltó una de sus profecías altisonantes sobre el destino de las Américas. Él lo vio más claro. Lo que hay que hacer con esos chapetones de porra es sacarlos a patadas de Venezuela, dijo, y le juro que lo voy a hacer. Cuando por fin dispuso, últimos 4 párrafos, ¿vale? Cuando por fin dispuso de su herencia por mayoría de edad, emprendió el género de su vida que el frenesí a una época y los bríos de su carácter le reclamaban. Y se gastó 150.000 francos en 3 meses. Tenía las habitaciones más caras del hotel más caro de París, 2 criados de librea, un coche de caballos blancos con una auriga turca y una amante distinta según la ocasión, ya fuera en esa mesa preferida del café del Precop, en los bailes de Montmartre o en su palco personal en el Teatro de la Ópera. Y le contaba todo él que se lo creyera que había perdido 3.000 pesos en una mala noche de ruleta. De regreso a Caracas, permanecía aún más cerca de Rousseau que de su propio corazón y seguía releyendo La Nueva Eloísa con una pasión vergonzante, en un ejemplar que se le desbarataba en las manos. Sin embargo, poco antes del atentado del 25 de septiembre, cuando ya había hecho honor cumplido y sobrado a su juramento romano, le interrumpió a Manuel Sáenz la 10ª lectura de Emilio, porque le pareció un libro abominable. «En ninguna parte me aburrí tanto como en París en el año de 4», le dijo esa vez. En cambio, mientras estaba allá, había creído no solo ser feliz, sino más feliz de la tierra, sin haber tenido su destino con las aguas augurales del cariaquito morado. habría que averiguar, ¿no? ¿Qué es el cariaquito morado? Una flor, supongo que destila color púrpura morado el agua y esa tiñe, supongo, el cabello o algunas partes, ¿no? 24 años después, absorto de la magia del río, moribundo,
y en derrota tal vez se preguntó si no tendría el valor de mandar al carajo las hojas de orégano y de savia y las naranjas amargas de los baños de distracción de José Palacios y de seguir el consejo de Carreño de sumergirse hasta el fondo con sus ejércitos de pordioseros, sus glorias inservibles, sus errores memorables, la patria eterna, en un océano redentor de cariaquito morado. Vámonos a darnos un baño de cariaquito morado. Era una noche de vastos silencios, como en los estuarios colosales de los llanos, cuya resonancia permitía escuchar conversaciones íntimas a varias leguas de distancia. Cristóbal Colón había vivido un instante como ese y había escrito en su diario: «Toda la noche sentí pasar las aves, pues la tierra estaba próxima al cabo de 69 días de navegación». También el general asintió. Empezaron a pasar como a las 8, mientras Carreño dormía, y 1 hora después había tantas sobre su cabeza que el viento de las alas era más fuerte que el viento. Poco después empezaron a pasar por debajo de los champanes unos peces inmensos, extraviados entre las estrellas del fondo, y se sintieron las primeras ráfagas de la podredumbre del nordeste. No era necesario verla para reconocer la potencia inexorable que infundía en los corazones aquella rara sensación de libertad. «Dios de los pobres», suspiró el general, «estamos llegando». Y así era, pues ahí estaba el mar, y del otro lado del mar estaba el mundo. Nos quedamos aquí. Gracias por haberse quedado. Nos vemos mañana.